Shiny, como les había dicho entonces, es un sistema que permite construir visualizaciones a partir de dashboard, cuadro de mandos integrales o sencillamente aplicaciones web. Y es muy útil la creación o el trabajo con Shiny, puesto que ayuda mucho a generar interacción con los usuarios si es que, por ejemplo, necesitan generar un cambio rápido en algún gráfico. Ejemplo concreto. Cuando uno presenta un gráfico en la práctica, desde el punto de vista de las ciencias sociales, te dicen, oye, pero ¿qué pasaría si este gráfico le ponemos ahora otro eje, otra variable? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si cambiamos las dos variables dentro de un gráfico, el eje de la abscisa y el eje ordenada? Lamentablemente, con lo que ustedes aprendieron hasta un momento determinado, no lo pueden hacer. Sin embargo, Shiny, como permite generar esta interacción, es factible que un usuario X, por ejemplo yo, pueda ir interactuando a partir de lo que ustedes realizan. ¿Ya? Entonces voy a comenzar mostrando algunas cosas a modo de motivación, la verdad. Shiny tiene un sitio web que se llama shiny.rstudio.com. ¿Ya? Y Shiny es súper útil ¿para qué? Particularmente para todo lo que le había dicho, comunicar a partir de los datos de una forma interactiva, si tuviésemos que entender Shiny. Y existe una galería dentro de Shiny que son las cosas que han hecho usuarios a partir de RStudio. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver absolutamente de todo. Pueden ver aplicaciones de cumpleaños, pueden ver aplicaciones, bueno, de todo. Aquí como, ¿qué más tenemos acá? Como seguimiento de páginas web, biodiversidad, tenemos localización de bancos de sangre, me da la impresión. Tenemos aquí, creo que hay una de Pokémon. Fíjense, hay aplicaciones de Pokémon. ¿Ya? Hay absolutamente de todo esto. Entonces, si yo, por ejemplo, pincho una aplicación determinada, tal como el COVID-19 Tracker, voy a ver si la puedo abrir. Ah, acá está. Esto ustedes lo pueden hacer. Es complejo, pero sí se puede realizar, y la gracia de esto es que está todo interactivo, donde usted como usuario puede elegir un país determinado, por ejemplo, en esta oportunidad, puede ir filtrando de acuerdo a lo que usted desea. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, a modo de motivación, Shiny les permite construir aplicaciones web de forma interactiva, donde el usuario va a estar interactuando a partir de lo que usted establezca como inputs. En el caso particular de lo que yo puedo mostrarles a modo de ejemplo, porque obviamente hay temas de confidencialidad de datos personales, puedo mostrarles, por ejemplo, un sistema que estuve trabajando en un momento para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la famosa CEPAL. Y en la famosa CEPAL, no me acuerdo cuál era la contraseña, ¿eh? Y en la famosa CEPAL generamos un sistema que pueda procesar una cantidad infinita de encuestas de hogares de América Latina, considerando diseño muestral complejo. Y la gracia de esto es que el usuario aquí puede ir interactuando, buscar una encuesta en particular, y esta encuesta puede ir procesando a partir de variables continuas y categóricas. En el caso de las continuas, puede estimar medias, cuartiles, considerando un diseño muestral complejo, y puedo generar un conjunto de tablas. ¿Sí? Y eso es lo que en consecuencia ustedes pueden construir perfectamente a partir de Shiny. Y la verdad, debo ser súper honesto con ustedes, es súper demandado el uso de Shiny hoy en día. ¿Ya? Es súper demandado el uso de Shiny. Si ustedes se meten en este mundo, de verdad que van a lograr hacer maravillas. Otro ejemplo concreto es que se utiliza mucho en las ciencias sociales computacionales hoy en día, y que de verdad las instituciones públicas cada día lo están demandando más. Voy a mostrar algo confidencial, pero la idea es que ustedes sepan de que también no solamente se pueden crear aplicaciones web, sino que también dashboard, los famosos cuadros de mandos integrales. Y por ejemplo, aquí tienen
una muestra beta de cosas que pueden ir realizando. En este caso particular, a mí me interesaba hacer un seguimiento de las redes sociales de la facultad, por ejemplo, porque me di cuenta de que no había absolutamente nada para poder seguir o monitorear los distintos programas de la Facultad de Matemáticas. En este caso se pueden monitorear perfectamente los programas de la Universidad de Chile o de otra universidad. ¿Ya? Entonces esa es la idea, de que ustedes puedan llegar a construir estos sistemas, y hoy día voy a ir mostrando, eh, voy a ir mostrando algunos ejemplos concretos. Duda hasta el momento en términos de lo que es Shiny. ¿Hay ¿No? alguna duda en cuanto a lo que es Shiny? Ya. A modo de motivación, de verdad, lo que van a ver hoy día conmigo va a ser lo básico de Shiny, por si acaso. Así que vamos a comenzar. Necesito que ustedes creen un proyecto. O de lo contrario, pueden trabajar en el R sin ningún proyecto, pero les sugiero que trabajemos en un proyecto inmediato. ¿Me confirman? ¿Cómo, Sebastián? Creen un proyecto que se llame Shiny o clase 6, la última. Ah, ya, ya. Sí, que yo había hecho un script, pero en el proyecto Da lo no. mismo, sí, porque vamos a estar trabajando en un script. Dale. Vamos a estar trabajando en un script. Ya, ¿me confirman por favor si ya lograron hacer lo que les dije? Por acá, listo. Ya, ¿están ustedes tres con un proyecto creado? Sí. Perfecto, un proyecto, simplemente un proyecto, nada más que eso. Bueno, primero, les voy a mostrar concretamente un Shiny en la práctica. Aquí está, bueno, de hecho estaba haciendo un Shiny, pero quiero que ustedes lo vean rápidamente porque aquí estoy trabajando con algo súper puntual. Y este es un visualizador. De hecho, mientras ustedes lo estaban esperando, estaba trabajando en esto. Estoy trabajando concretamente ahora en un proyecto para, bueno, todas las universidades tienen algo así como un sistema de denuncias, por ejemplo, por abuso sexual, por violencia, por plagio, etcétera, etcétera. Y la idea es que yo pueda ir monitoreando eso, ¿sí? Y pueda, esto después se lo facilito a los abogados para que ellos puedan visualizar este reporte, cuántas demandas hubo por facultad, etcétera, etcétera. Es para que vean más o menos qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Y después la idea concretamente es que el abogado redacte aquí mismo una introducción y una conclusión y genere un reporte. Y fíjense ustedes, que tiene que visualizar todo esto, va a estudiarlo directamente desde la aplicación web que yo le creé. Y la idea es que, tras haber visto todo esto, el abogado o la abogada pueda redactar una introducción, una conclusión, porque a ella no le interesa saber lo que está operando detrás, dentro del sistema, ¿no es cierto? Y pueda tener este informe que después se lo facilita a otra persona. Y ahí está, por ejemplo, un informe que se crea a partir de todo lo que está en ese sistema. Esa es como la idea. Fíjense que ahí le puse esa como introducción y esto empieza a funcionar solo. ¿Ya? Esa es como la idea. Me hubiese encantado, si hubiésemos tenido más sesiones, hacemos una aplicación entre nosotros que haga algo interesante. Que haga algo interesante. Sea elecciones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ya. Comencemos haciendo lo siguiente. Lo primero que vamos a cargar es la librería Shiny. Por favor, Shiny.
la van a cargar. Van a cargar la librería datos y finalmente vamos a estar trabajando con el Tidyverse. Aquello que ya vieron conmigo. Y luego vamos a cargar la base de datos que ustedes han trabajado conmigo, que es la famosa Países. Creo que con fines pedagógicos es una de las pertinentes para mostrar aquello que vamos a realizar. Este script de trabajo lo voy a almacenar en una app 1. Van a ver ustedes acá abajo, no estoy trabajando con el iPad el día de hoy, pero acá tienen la app 1. Sebastián, una duda pequeña. ¿Sí? Que, por ejemplo, a mí ahí cuando sale el environment y el files abajo, a mí, por ejemplo, me sale solo environment o si no tengo que elegir files. ¿Cómo puedo? Environment Files. Claro, Anda, me salen como todas la misma pestaña. te sale así. No, No sí, entiendo. sí. ¿Sí? Claro, así, pero por ejemplo, solo puedo ver environment o solo puedo ver files, pero no puedo ver los dos al mismo tiempo. ¿Cuál? Resumiendo la grabación. Habiendo cargado esta base de datos, primero, para crear una aplicación, en el fondo tenemos que ver qué es lo que vamos a realizar. ¿Sí? Y quizás lo más pertinente sea que hagamos un visualizador de datos, una aplicación que permita visualizar un conjunto de indicadores de estas variables, por ejemplo, de esas variables, que vayamos viendo en definitiva un visualizador que permita bosquejar esto, además de un gráfico. Lo primero que recomiendo yo antes de escribir o redactar la interfaz de usuario, ¿sí? Y el server, después les voy a explicar estos conceptos, es el trabajo de parametrización. ¿Y qué es la parametrización en este caso? La parametrización de alguna manera es como un testeo previo para poder ver cómo puede comportarse una aplicación. Y aquí vamos a trabajar como en la caja negra, entre comillas. Primero, para esta parametrización, voy a crear un vector que se llame país. País va a ser Chile. ¿Sí? Porque la idea, desde mi punto de vista, es que esto vaya variando según la selección de un usuario. ¿Sí? Es decir, una persona escoge un país y va a ir variando todos los indicadores que van a estar dentro. ¿Se entiende lo que vamos a realizar? Sebastián, Cuénteme. no me abre este datos países. Instala entonces el package, porque... Solo datos. Sí, solo datos, el resto lo tienes. Ah, perfecto. Shiny, library Shiny igual, por si acaso. Ya, país Chile. Luego, lo que voy a hacer es lo siguiente, crear una data que sea una data filtro. ¿Por qué? Porque la idea es que eso es lo que vaya variando. País va a ser igual entonces a país. ¿Se entiende lo que estoy haciendo ahí o no? Si yo ejecuto ahora data filtro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si ejecuto data filtro? Data filtro me va a mostrar básicamente el parámetro que establecí al inicio como Chile. Entonces, como dice filter, país es igual país, es lo mismo si es que yo pongo Chile, pero aquí estoy parametrizando. Entonces, de alguna manera estoy como automatizando el proceso. Todavía no, está manual, pero ya estoy parametrizando. A eso me refiero con parametrización. Entonces, la idea es que el país vaya variando, que un usuario haga clic en el país y todo vaya cambiando. Y ahora la pregunta, dentro de este ejercicio de parametrización es, ¿qué tipo de análisis vamos a mostrar en este visualizador que voy a crear con ustedes?
Y el análisis que vamos a crear es básicamente los indicadores que posee actualmente esta base de datos, es decir, PIB per cápita, la población y la esperanza de vida. Pero partamos haciendo una tabla que posea la data filtro, y aquí voy a hacer sencillamente un summarize que calcule el promedio de la esperanza de vida. ¿Sí? Luego voy a calcular mediana, que va a ser median de esperanza de vida. No lo estoy haciendo con group by por si acaso. Median de esperanza de vida. Vamos a calcular el mínimo de esperanza de vida. Y vamos a calcular el máximo de esperanza de vida. Calculemos también la desviación, que igual sirve siempre tenerla. Desviación de la esperanza de vida. Ojo, ¿se acuerdan ustedes que yo le había dicho que siempre remueva los NA? En este caso, como un ejemplo de juguete lo que estoy haciendo, les voy a mostrar sin remover NA porque usted sabe que esta data no tiene NA. Vamos a ejecutar la tabla 1. Y si ejecuto tabla 1 ahora, lo que vamos a obtener son los promedios. La mediana, el mínimo, el máximo y la desviación estándar por Chile. ¿Sí? ¿Se va entendiendo lo que voy realizando? Sí. Ya, perfecto. Luego, dentro de los análisis, quizás sería pertinente que hagamos una tabla 2. Y esta tabla 2 va a ser exactamente lo mismo que lo anterior, pero que el usuario también pueda visualizar, por ejemplo, ¿quién me hace un names de tabla 2 de países o data filtro? Me diga cómo está escrito. Ah, bueno, lo busco acá. No hay problema. PIB per cápita. Vamos a cambiar todos los que dicen esperanza de vida por PIB per cápita, para no estar escribiendo uno por uno. Y eso sería data 2. ¿Sí? Vamos a ejecutar nuestra tabla 2 y en el fondo va a obtener algunos estadísticos de nuestra parametrización. Que en este caso, ¿cuál es nuestra parametrización? El país que va a ser Chile. Este ejercicio es previo a la aplicación propiamente tal. ¿Y qué más me imagino yo en un visualizador? Un gráfico. Un gráfico. ¿Y este gráfico qué va a hacer? Bueno, un gráfico simple. Quizá lo que podríamos hacer es un ggplot de data que va a ser data filtro. Vamos a mapear las características estéticas cuando el X sea año y el Y sea esperanza de vida. ¿Sí? Y a esto voy a hacer un count line y adicionalmente un count point. Quiero ir probando qué es lo que va a ir visualizando el usuario, por eso estoy haciendo todo este testeo previo. Duda en cuanto a los códigos que voy escribiendo. O se los voy enviando, los tiene, alcanza a notar conmigo acá. No son tantos en esta oportunidad. ¿Podrías igual mandarlo por Sí, no hay problema. No estoy trabajando con Dropbox, por si acaso. Última clase, nadie se enoja. Clase de despedida. Me van pidiendo los códigos, por si acaso. Ya. ¿Cómo funciona Shiny? Shiny funciona con dos partes. Pongan atención aquí al lado que estoy haciendo los gestos.
Shiny está estructurado a partir de lo que se denomina el UI y el server. El UI es un acrónimo para referirse fundamentalmente al User Interface, es decir, la interfaz de usuario. Lo que el usuario va a ver, lo que ustedes van a ver en la aplicación. Y el server son todas, en el fondo, las operaciones que realiza este aplicativo para que pueda mostrar después en el UI toda la información. O dicho de otra manera, en el server se genera todo el procesamiento, todos los cálculos, ¿sí? Todos estos Sebastián cálculos... está mostrando algo, ¿verdad? ¿O no? No, todavía no. Ah, ya. Por eso lo dije, vean más bien la cámara, porque lo estoy mostrando. Que primero tenemos el UI, User Interface. Ah, dale, sí, sí. Tenemos la interfaz de usuario. Lo que el usuario va a ver, lo que ustedes están viendo, una interfaz. Y por otra parte está el server, donde en el fondo se realizan todos los cálculos. En el UI se le entregan las instrucciones al sistema para que después sea procesado a partir del server. ¿Sí? Y en el server se hace una función, o son puras funciones. ¿Se acuerdan del concepto de función? Primer semestre, magíster en Ciencias Sociales, mención Sociología de la Modernización. Primer semestre. ¿Se acuerdan que hacíamos funciones en R? Por último, que se acuerden de nombre. No hay problema si es que no... Sí, yo... Sí, cuando uno creaba Exactamente. cosas Claro. para que el R hiciera automático. Exactamente. Aquí vamos a trabajar bajo la misma lógica, es decir, vamos a crear la interfaz de usuario para que el usuario pueda navegar, pero también tenemos que darle instrucciones a eso, es decir, tenemos que después, todo eso que establecemos en la interfaz de usuario, yo puedo poner absolutamente de todo, de todo. Dentro de eso, necesito que opere esas instrucciones. Y las instrucciones se hacen en el server. Entonces vamos a partir haciendo lo siguiente. Vamos a partir haciendo lo siguiente. Van a crear un vector que se llama UI. Un vector que se llama UI. Este vector va a estar compuesto por una página que se llama Fluid Page. Hay distintos, por si acaso, pero el Fluid Page es como lo más básico y después ustedes se van a R, Shiny, RStudio, y van a darse cuenta de que hay distintos, ¿dónde están? Artículos, App Story, no, referencias, no, galería, ahí vamos a mostrar qué hay. Introducción, vamos viendo introducción. Esto, bueno, ahí también hay instrucciones como en Mark Shiny, pero Fluid Page Shiny, RStudio. El Fluid Page es una especie de página simple que contiene un panel a la izquierda y un main panel, para que tengan como la idea global de lo que hace un Fluid Page. ¿Sí? Una página fluida, vamos a traducirlo de esa forma. Dentro del Fluid Page, que es la interfaz de usuario, el UI es la interfaz de usuario. Eso significa, dentro de este Fluid Page, voy a especificar ciertos criterios que van a aparecer en esta página web. Primero, voy a especificar un panel, Title Panel, que va a ser lo siguiente. Primero me pide un título. Title, que va a ser ejemplo Shiny 1. Luego de este título, quiero que aparezca un panel a la izquierda de mi página web. ¿Sí? A este lado ustedes van a visualizar un panel, a eso me refiero, con un sidebar panel. Ese panel se escribe del siguiente modo. Sidebar panel, todos estos conceptos después los puede encontrar
En Shiny de RStudio, ahí está toda esta información. Y el sidebar panel va a poseer lo siguiente. Hay un botón que se llama Select Input. Es que necesito mostrarle los botones. A ver, Select Input. Ahí. RStudio. ¿Dónde están estos botones si yo lo había visto acá? Control Widgets. Aquí está, perfecto. Lo que le estoy diciendo es, muéstrame un Select Input, ¿sí? Muéstrame un Select Input. Y dentro de eso, vamos a poner distintos botones dentro de nuestra aplicación, ¿sí? Tenemos, en consecuencia, el Sidebar Panel, y dentro de este Sidebar Panel le voy a especificar que el usuario pueda seleccionar un país. Y para que seleccione un país, me pide un ID, un identificador, que lo vamos a escribir acá, Input ID. Input ID va a ser país. Esto va a tener una etiqueta, label. La etiqueta me va a mostrar básicamente lo que va a decir ese select input. Y ese select input va a tener una etiqueta que le diga al usuario seleccione país. Pero adicionalmente necesitamos especificarle a este select input, que es una especie de botón como este, un select box, para que tenga una idea, donde el usuario va a hacer clic y se va a abrir una lista desplegable. Eso es lo que trato de decirle, ¿ya? Y dentro de esto, de este select input, aquí le voy a especificar cuáles van a ser las selecciones, choices, que tiene el usuario. Y las choices va a ser básicamente unique, es decir, los valores únicos de datos país. ¿Por qué los valores únicos? Porque recuerden que esa base de datos tenía los datos duplicados, no sé si se acuerda de eso, que tenía Chile repetida 7 veces. No sé si se acuerda de eso. Yo al menos no. Ya. ¿Va entendiendo lo que voy haciendo en las líneas de código? Choices son todos los valores únicos de la base de datos que almacenamos acá arriba. Los valores únicos, es decir, los países únicos sin duplicados. ¿Sí? Y esto que tenemos ahí, como instrucción, como interfaz de usuario, necesita ahora del server. Y dentro de este server, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que especificar de que en el servidor va a haber una función. Una función que va a poseer un input y un output. Yo sé que va a costar al inicio esto, por si acaso. Y luego, ustedes, como es una función que ya lo aprendieron conmigo primer semestre, abren, en este caso, los corchetes. Bueno, no son los corchetes. ¿Cómo se denominan estos corchetes? Y tras haber hecho eso, Shiny necesita de un comando que se llama Shiny App. Y ahí usted especifica lo siguiente. ¿Cuál va a ser el UI? El UI va a ser el UI y el server va a ser server. Y esto lo va a guardar. Y cuando lo guarda dice run app y lo voy a ejecutar.
Y lo que nos dice esto, lo que nos dice es que hay un ID que está desconocido, como que no lo detecta. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Eso es lo que voy a averiguar ahora. Input ID sería país, seleccione país, unique país, Cyber Panel. ¿Ya? Ese input ID tiene doble eso, doble Ahí. igual. Y voy a ver si esto es lo que me está afectando. Que creo que sí. Creo que es la parametrización que la dejé así, si mal no recuerdo. Voy a guardar y voy a ejecutar. Ya. ¿Qué es lo que pasó? Lo que le especificamos fue un title panel, que es el título, ejemplo Shiny 1. Seleccione país. Y el usuario actualmente puede seleccionar un país. La pregunta que está detrás, dentro de esta aplicación que estamos creando, una aplicación web, dentro de esta aplicación web, voy a minimizar esto, voy a cerrar nomás porque después se aprenden los nombres. Dentro de esto especificamos un title panel, lo voy a mostrar así al lado, se ve mejor, ¿no es cierto? Especificamos un título dentro de la página, del fluid page. Por consiguiente, un panel lateral izquierdo. Después, un select input. Después, un select input que tiene un ID. Ese ID todavía no lo especifico en el servidor, pero sí, ya le estoy diciendo al R que así va a estar mostrándose la interfaz de usuario. ¿Sí? A esto, que ya están viendo acá, hay que darle instrucciones ahora. Es decir, tenemos que especificar también que va a haber dentro de esa página un panel principal. Y eso en Shiny se entiende como un main panel. Y dentro de este main panel, aquí es donde va a especificar qué es lo que va a mostrar. ¿Sí? Y yo les dije, primero, ¿se acuerdan que hicimos dos tablas? ¿Dos tablas? Sí. Perfecto. Estas dos tablas tienen una función en particular. Cuando uno quiere mostrar tablas en Shiny, se hacen con la función TableOutput. Es decir, acá estoy estableciendo todos los inputs en la interfaz de usuario. Le estoy diciendo, esto es lo que quiero que muestres. Pero aquí, después, en el servidor, tengo que hacer el llamado al input. Es decir, desde el servidor siempre va a estar pidiéndole al input, perdón, a la interfaz de usuario, de dónde sacar toda esa información. No sé si me explico. La interfaz de usuario es una cosa. Aquí le estoy diciendo ya, haz un panel, haz una tabla. Esta tabla después la tengo que especificar acá en el servidor, donde en el fondo voy a hacer todas las operaciones. Aquí solamente estoy en el UI mostrando la navegación. Todavía no pasa absolutamente nada. Entonces, dentro de este main panel, table output, voy a especificar un output ID. Van a ir entendiendo lo que significa esto de a poco. Va a ser tabla 1, suponga. Después creo que creamos una tabla 2, ¿no es cierto? Sí. Voy a hacer nuevamente un table output con un output ID de tabla 2. Entonces, para mostrar tablas con table output. En el caso de que quiera mostrar un gráfico por defecto del R o un ggplot, perfectamente puedo utilizar el comando plot output. Y todo lo que usted establezca en la interfaz de usuario requiere un identificador que después lo va a utilizar en el server. Dentro de este plot output, le voy a decir que el identificador va a ser gráfico 1. Rocío, esto se los voy a enviar.
Se los voy a enviar a través del chat. Si yo ejecuto esto, nuevamente, la aplicación web va a estar corriendo, pero como no tiene nada en el servidor, no está pasando absolutamente nada. Tampoco se está mostrando el main panel, puesto que todavía no le especifico las tablas que va a mostrar. Solamente le dije que el panel principal muestre tablas y gráficos, pero todavía no están operativas porque no le he dado la instrucción. ¿Sí? No está entrando al sistema aún. Ahora es cuando voy a ir directamente al server. Y ponga atención la lógica de Shiny. Shiny, como le había dicho, funciona con UI, interfaz de usuario, y server, donde en el fondo especificamos las funciones a partir de un identificador. El primer output que tenemos que hacer es la tabla número 1. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aquí, en el servidor, tenemos que especificar de qué es lo que va a salir. Lo que va a salir va a ser un output, siempre se escribe así. ¿De quién? Del identificador, tabla 1. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Lo que estoy especificando en la interfaz de usuario, después le digo al servidor que operativice eso. Inputs y outputs. En el servidor están los outputs, en el UI están los inputs. ¿Se va entendiendo la lógica, no? ¿Se va entendiendo? Ya, perfecto. Recuerden, UI son todos los inputs, todo lo que usted quiere mostrar. En el server están los outputs, lo que va a salir. ¿Ya? Entonces, cada vez que usted haga un ID de algo, de una tabla, de lo que sea, después lo tiene que llamar en el servidor. Tabla 1, en consecuencia, se escribe de esa forma. Primero, output, siempre output, y luego el identificador. Y dentro de este output, tabla 1, lo que tenemos que llamar ahora es lo que se denomina un render, que es una operativización. ¿De qué? Y ahí es donde tenemos que saber identificar. Si es una tabla, se hace un render table. Si se hace un gráfico, un render plot, y así sucesivamente. Cosas que usted va a ir aprendiendo paulatinamente. Dentro de este render table, vamos a abrir nuevamente estos brackets, ¿sí? Y aquí es donde voy a especificar la función, es decir, todo lo que hicimos anteriormente. Por eso yo les hablé de la parametrización. Y dentro de esa parametrización voy a tomar sencillamente esto y lo voy a pegar acá, para no hacerlo desde nuevo, de cero, perdón. Y aquí voy a ejecutar tabla 1. ¿Duda hasta el momento de lo que estoy realizando? Sebastián, es una tontera nomás, pero ¿cómo haces para transformar todo en comentario y sacarle comentarios que apretas? Control Shift C. Seleccionas todo y Control Shift C. Gracias. De nada. Todo lo anterior tiene que estar comentado, excepto datos, países que incluso lo pueden dejar acá y no hay ningún problema. Da lo mismo. Siempre un Shiny tiene que tener inputs y outputs, UI y server. Yo ahora voy a ejecutar esto. Run up. Voy a guardar save selected. Y fíjense lo que va a pasar. Si yo voy cambiando aquí, esto entre comillas debería cambiar. Pero no sé por qué no está cambiando. Sí, yo igual lo hice y no me cambiaba. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. Data filtro.
Ah, perfecto. Data filtro también. Tenemos que dejarlo... No, pues no, no, en este caso no. Pues. Data filtro es el... Ah, perfecto. Unique datos país. Ya, perfecto. Ahora estoy cometiendo un error garrafal, pues, chiquillos. El error que estoy cometiendo es el siguiente. Dentro de esto, de este render table, ponga atención con lo que voy a realizar. Antes de eso, ¿por qué no cambia Francisco? No cambia porque no le estoy especificando cuál es el data filtro. Por eso no está cambiando esto. Porque solamente te va a mostrar el valor. Entonces, para Claro. eso, lo que voy a hacer es lo siguiente. Dentro de ese render table, voy a crear un data filtro, que va a ser datos con un filtro. Filter. País va a ser igual a qué. Y esa es la pregunta. Ahora ya no podemos poner Chile, porque si pongo Chile, no está automático. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que tengo que utilizar aquí es ese input ID que tenemos acá. Ese input ID, entonces, en vez de Chile, esto va a ser input, signo peso, país con mayúscula, es decir, como está escrito realmente el ID. ¿Se entiende lo que hizo, no? Es decir, el filtro, cada vez que el usuario vaya haciendo clic en el input, lo voy a ejecutar, cada vez que el usuario vaya haciendo clic en el país, esto debería ir cambiando. Va cambiando, ¿no? Va Y ahora cambiando. sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿van entendiendo la lógica de cómo funciona una aplicación en Shiny? Imagínense, después esto lo pueden publicar, obviamente. Sebastián, que yo abrí el ejemplo y me aparece error, problema en el filter input. Input país lo pusiste, mira, yo te voy a Me enviar dice esto. que input no encuentra input. Ah, es que probablemente no hiciste el data filtro, o acá arriba, el input ID, ¿cómo lo escribiste? Igual que yo. ¿En dónde se le input? Todo va a depender de cómo escribas el ID, que pasa mucho, que la Input. gente se equivoca, le pone una Ah, I. claro, sí, ahí está. Sí, lo tengo que arreglar. Ya. Sí, ahí está el error. A ver. Ya, en definitiva, eso es la lógica global de lo que es Shiny. Para que vayan entendiendo, esto es una introducción. Shiny funciona mediante una interfaz de usuario donde especificamos, le damos las instrucciones de lo que va a aparecer y luego lo especificamos en el server. Cada uno de estos, por ejemplo, una tabla, se hace con un table output y luego para procesar la tabla en el servidor, render table. Cada uno de las cosas que están en el UI y que tienen un ID, por consiguiente, se incorporan como output y el ID, el identificador. ¿Sí? Eso es lo que estamos realizando hasta el momento. ¿Qué otra cosa hicimos adicionalmente en esto? No sé si se acuerdan que creo que creamos un table output 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería acá? Sería output tabla 2. ¿Por qué tabla 2? Porque así lo denominé yo. Y tabla 2 va a ser exactamente lo mismo. Y ahora va a ser un render table. Vamos a abrir la llave. Y dentro de esta llave, lo que voy a incorporar va a ser la parametrización que hice anteriormente. Tabla 2. Esto lo voy a sacar del comentario. Pero aquí, ¿qué nos falta? Nos falta agregar data filtro del input país para que también la tabla 2 vaya variando.
Es decir, el usuario va a seleccionar un país y una vez que selecciona, estas dos tablas tienen que ir cambiando. ¿Se entiende lo que estamos realizando? Voy a ejecutar esta aplicación. Y ahora deberíamos tener dos tablas. Voy a poner, por ejemplo, ahora como usuario, necesito saber los datos de Chile en cuanto a uno, fíjense que es la esperanza de vida y el otro es el PIB per cápita. Esto le puedo incorporar títulos para especificar a qué se refiere cada uno. ¿Sí? Entonces lo que tenemos aquí interactuando actualmente es la primera tabla, la que se muestra ahí es el PIB per cápita y en la segunda tenemos la esperanza de vida. Entonces, por ejemplo, usted puede mostrar esto o le puede decir a una persona que pueda interactuar y le vaya informando rápidamente el comportamiento de una variable determinada a partir de las tablas. Estas tablas, desde luego, pueden cambiar, como yo les mostré también en otros aplicativos. ¿Me confirman si pudieron ejecutar ustedes esto? A mí me siguió tirando error, Sebastián. Te voy No a sé mandar. si sí, para ver si... ¿Qué necesitas? ¿Que compartas tu pantalla? No. Si es que puede mandar el código para ver si es que sigue saliendo ese error o qué. Rocío, ¿tú tienes problema con la...? Primero te voy a mandar el UI completo. Y después Y te voy a eso, mandar o sea, me faltaba copiar lo último que hicimos. el server. Pero está funcionando tu aplicación. Sí, Sí, a mí Perfecto. igual me funciona la aplicación, solo que no me daba después los datos correctos. Ah, ok. Felipe, ¿cómo estás tú? Sí, me había pasado lo mismo que Francisco, pero ya parece que lo tengo. Perfecto. Entonces, tratemos de ponernos en el escenario del usuario. ¿Qué es lo que quiere visualizar? Bueno, ya vimos que hicimos una parametrización previa, es decir, el ejercicio previo de lo que quiero mostrar. Y aquí lo estoy poniendo en práctica. Y lo que me está faltando, ¿qué es lo que me está faltando mostrar? Si en el main panel pusimos un table output y luego un table output 2, una tabla 2. ¿Qué es lo que me estaría faltando? el gráfico, El gráfico. Y el gráfico tiene un identificador que se llama... gráfico 1. Muy bien. Entonces, luego de el segundo gráfico, perdón, la segunda tabla, vamos a hacer output, signo peso. ¿A quién llamamos ahora? ¿Cómo se llama la ID? Gráfico 1. Muchas gracias. Gráfico 1. Gráfico 1, les dije, como es un gráfico, ya no va a ser render table, sino que va a ser un render plot. Y dentro de este render plot abrimos llaves. Fíjense que funciona bajo la misma lógica. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a incorporar? La data filtro, que es esta anterior. ¿Sí? Y aquí vamos a incorporar el gráfico. ¿Se acuerdan del gráfico que hicimos al principio que lo dejé comentado? Este lo voy a pegar aquí. Y este gráfico lo voy a almacenar en un vector que se llame gráfico 1 y después lo ejecuto acá abajo. Lo puedo ejecutar directamente, pero es como para que vayan entendiendo de que también puedo trabajar bajo la lógica de los objetos, etcétera, etcétera. Voy a ejecutar run up. Y tenemos
una primera aplicación interactiva que la hicimos con un par de líneas de código. Veamos Chile. Esa es la esperanza de Chile. ¿Se entiende, no, lo que estamos haciendo? Sí, Ya, está bueno. perfecto. Ya, entonces, veamos el caso cubano. A esto después lo podemos adornar completo con HTML. ¿Por qué? Porque después yo puedo visualizar, inspeccionar los elementos y ver cómo está compuesto esto. Y puedo modificar todo lo habido y por haber. Los colores, la forma en cómo se presentan las tablas. Bueno, ya les puse ejemplos. ¿Sale, solo por casualidad, sale Camboya ahí o no? Vamos viendo Camboya. Porque imagino que Sí, debe parece que sí estaba. tener como una bajada súper grande en la época de Pol Pot. Sí, Wow. ahí está. Me lo imagino. Y fíjense ustedes que estas cosas, si se dan cuenta, ustedes ya las aprendieron. Ustedes saben ggplot, saben hacer tablas, y esto son especificaciones que tienen que ir buscando después, que no son fáciles, pero este es un select input. ¿Sí? Y dentro de este select input hay lo que se denomina un sidebar panel, un panel lateral. Y lo que tenemos acá al ladito, ¿qué sería? Esto se llama main panel, el panel principal. ¿Ya? Y tienen ustedes la primera página web interactiva, que la pueden publicar. Yo, de hecho, les puedo enseñar a publicarla y después puedo mostrar lo que hicieron. Ya, la pueden publicar después con Shiny Apps, no tiene ningún problema. Yo les enseño eso. Entonces, después le pueden mostrar a su gente lo que aprendieron a hacer aquí con el profesor. Para que tengan su primera página web. Y después vean las visitas de su página. Es súper simple, yo les puedo enseñar eso. ¿Duda hasta el momento? ¿O se entendió la lógica? Voy a ir recapitulando. Primero, lo que hicimos fue una parametrización. Dentro de esta parametrización era como en el fondo ver qué es lo que queríamos mostrar. No hay necesidad de hacerla previamente, sino que usted puede recurrir directamente al trabajo en Shiny. No obstante, siempre es sugerente porque ahí puede ir viendo qué es lo que quiere concretamente y no está tan sujeto a errores. Luego, cargamos una base de datos, que puede ser incluso un XLSX, un archivo Excel. Aquí, una interfaz de usuario, donde creamos la página, especificamos un título, le especificamos un panel lateral, una lista desplegable, un panel principal con distintos outputs que luego los trabajamos en el server. El server es una función que va a procesar cada uno de los inputs que establecimos anteriormente. Y ahí es cuando funciona en el Shiny App, UI y Server el sistema como un todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy inteligente. Inteligente, muy inteligente. Ya, entonces tenemos la primera aplicación. Ya tiene el esqueleto. Después usted puede jugar con otras cosas, por supuesto. Tiene un esqueleto global. Nos estaría faltando generar distintas aplicaciones. Por ejemplo, ¿qué más podríamos hacer específicamente? Podríamos hacer... ¿qué podríamos hacer? Output tabla. Ya, bueno, creamos una aplicación 2. Creemos una aplicación 2. La aplicación 2 va a ser exactamente lo mismo. Library, Shiny, Library, datos, Library, Tidyverse.
Vamos a guardar esto en una app 2. Es para que usted vaya viendo la sofisticación de la misma aplicación. ¿Se entiende lo que voy haciendo, no? Voy a sofisticar la aplicación. Si ustedes se dan cuenta, en la aplicación 1 es poco eficiente tener que incorporarle a cada uno de los render el filtro. Y dentro de las aplicaciones web, particularmente en Shiny, hay algo que se entiende como variable reactiva. Ya, eso voy a enseñar, variable reactiva. Y la variable reactiva se define en el server para después no tener que estar ejecutando todo el rato este código. Ese código ya no lo voy a utilizar más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Van a tomar todo el main panel, van a copiar todo eso y lo van a pegar nuevamente. Me pueden sacar eso, obviamente. Esto ya lo pueden sacar porque entendieron la lógica. ¿Sí? Y hasta el momento tienen eso. Si yo ejecuto eso, no va a pasar absolutamente nada, ni siquiera dice run app, porque a esto le falta el server y después especificar Shiny app. El server va a ser function. Function va a tener un input, que son los inputs de arriba, eso es el servidor. Input y output. Abro las llaves. Y aquí empiezo a especificar todo. ¿Qué es lo que voy a especificar? Primero, una variable reactiva. Una variable reactiva. ¿Y qué significa eso? Significa de que yo no voy a tener necesidad de tener que ir incorporando todo el rato dato filtro en cada uno de los outputs, sino que voy a definirlo una sola vez. Entonces, voy a tomar también todo el código que estaba en el server. Todo el código que estaba en el server y lo voy a pegar. Aquí uno suele confundirse por si acaso con los paréntesis, pasa muchísimo, por si acaso. Y aquí la gran diferencia de todo esto es que voy a borrar este filtro. Voy a borrar el filtro. Voy a borrar el filtro. ¿Y qué es lo que voy a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora va a ser crear una reactiva. Y la reactiva se crea al principio. Va a ser data filtro con una función que se llama reactive. Y esta variable reactiva va a contener básicamente lo que teníamos al principio, es decir, data filtro, datos, byte, filtramos cuando el país sea igual a el input del país. ¿Entienden la lógica de los inputs y los outputs o no? Aquí si usted pone Chile va a estar filtrando por Chile solamente, entonces por eso es el input, es decir, la instrucción que el usuario quiere hacer. Y luego, data filtro. Habiendo creado esta reactiva, aquí lo que tienen que hacer sencillamente es que a cada uno de las datas filtros que están ahí creadas, les va a agregar un abre paréntesis y cierra paréntesis. Y eso se traduce en una variable reactiva. Es decir, ya no tiene necesidad de estar poniendo aquí data filtro, data filtro, data filtro, etcétera, etcétera. ¿Se entiende lo que hicimos? Ustedes definen una vez el filtro, por ejemplo, y ese filtro va a ser estándar para cada una de las tablas, o no necesariamente. Por eso es muy útil trabajar, en definitiva, con variables de tipo reactivo. Y aquí voy a ejecutar la aplicación UI va a ser UI y server va a ser server. Nada más que eso. Esto lo guardo y ahí me va a decir run app, correr la aplicación. Y fíjense que va a pasar lo mismo que teníamos anteriormente.
Pero es mucho más eficiente trabajar con variables reactivas y así evita equívocos. Le mando solamente el server porque ya el otro es lo mismo. ¿Se entiende, no? Server va a ser esa function de input y output. Ah, no, pero puede hacer esto. Ahí está. Y después el resto, output tabla 1, solamente, esto está vacío originalmente, le pone paréntesis, abre y cierra. ¿Me confirman, por favor, si lograron ejecutar la aplicación? ¿Me confirman, por favor? Y hacemos un break de unos 6 minutos. Voy a hacer 2 ejemplos más y cerramos bien el curso. Voy a dejar la aplicación corriendo, por si acaso, la app 2. Y fíjense lo que va a pasar acá. Dice que está corriendo una aplicación todo el rato. Entonces dejémosla ahí que antes que esté ahí operando. Francisco, ¿está ahí? ¿Listo? Sí, que estaba ocupado, disculpa. No te preocupes. Tuve que... Sí, está bien. Ya, entonces, Shiny 1, Shiny 2, y ahora voy a enseñar otro ejemplo también, que quizás es pertinente para fines de lo que vamos a visualizar. Vamos a mantener el mismo esqueleto, por si acaso, para que entiendan solamente la lógica de inputs, output, user interface, UI, server. Apréndanse esos conceptos. UI, server. Si yo les pregunto, ¿qué hace el UI? Que alguien me responda. ¿Qué hace el UI? ¿Qué es el UI? Antes de hacer el cierre, para un break me refiero. ¿Qué es el UI? ¿O cómo pueden entender el UI en sus propias palabras? Como que es lo que va a mostrar al final la página, pues. Exacto. Como la interfaz o una cosa así. Exacto. El UI es esto. Claro, Todo esto es UI. Y el lo que se server ve, con lo que se juega. exacto. Lo que hace con lo que se juega, exacto. El interfaz de usuario es eso, donde el usuario juega. Y el server es lo que está operando detrás. Tú le das la instrucción a la página web y está operando detrás. ¿Sí? Pero así se construye una página web para que entiendan en Shiny. Si usted entiende la lógica de los inputs y los outputs, tal teoría de sistema va a comprender absolutamente todo. En serio, se lo digo por experiencia propia. Acuérdense de estos conceptos, el input y el output, y siempre los ID tienen que ser definidos después abajo como output. Signo peso, el ID. Sé que es más complejo, obviamente, pero esa es la gracia de Shiny, en realidad. Su estructura es bastante simple dentro de lo complejo. Qué oxímoron. Simple dentro de lo complejo. Vamos a hacer un descanso entonces. Pause recording. Uno de los problemas sustantivos a los cuales también nos podemos ver enfrentados al momento de construir una aplicación web es que el usuario pueda seleccionar efectivamente algo. Y aquí usted sabe que el procesamiento es rápido porque son pocos datos, ¿no es cierto? Pero imagínese usted que son millones y millones de datos que se van a procesar en esta aplicación. Y el usuario aquí, si pincha ahí Kuwait, por ejemplo, o Lesoto, o de lo contrario, India,
y se acordó que era Indonesia, esto va a estar procesando por detrás todo el rato. Y si son muchos datos, obviamente la aplicación se puede estancar, puede generar problemas. Y para eso, lo más recomendable sería dejar un botón, que en Shiny se conoce como Action Button, que es un botón de acción, para que la persona, una vez que seleccione, le pueda hacer clic a ese botón y es como generar procesamiento. ¿Sí? Entonces, la misma lógica. Creemos una app 3. Y la app 3 va a ser, ustedes copian todo, control A, control B, péguenlo a la aplicación 3 y a esto le ponen app 3. App 3 y app 2 hasta el momento es lo mismo. ¿Están siguiéndome o no? App 3 y app 2 son lo mismo. La app es lo mismo. No tiene ninguna diferencia porque copié todo. Ya. Es lo mismo entonces de lo que está al lado. Ya, es lo mismo hasta el momento, pero como yo les dije, Ya. ¿qué pasa si nos vemos enfrentados a la situación de que un usuario X, ya, supón tú que estáis procesando más de 2 millones de datos en un aplicativo, y la persona hace clic y se equivoca? Esto está procesando, dice ahí escuchando, en este caso, la dirección IP tuya. Pero ¿qué pasa si se equivoca? Vaya a tener problemas. Porque está todo el rato llamando al servidor. Cada vez que yo hago clic, está haciendo un llamado al servidor. Cada vez que hago clic, hace un llamado a un servidor. ¿Sí? Pero aquí es rápido, es casi instantáneo, porque son pocos datos. Pero si tienes muchos, ahí es donde yo recomiendo que en el Sidebar Panel, aparte del Select Input, ¿sí? Aparte del Select Input, incorporemos lo que se denomina Action Button. El Action Button también requiere de una ID que podemos dejarlo estandarizado con la etiqueta generar. Ese va a ser mi ID. Y el label va a ser generar procesamiento. Cada vez que diga label en un input, se refiere a lo que va a verse en la aplicación. Seleccione país, recuerde, es el label de la primera parte. Y el action button, generar procesamiento. Fíjense ustedes lo que va a pasar. No va a pasar nada, pero sí se va a mostrar el botón. ¿Sí? Se va a mostrar un botón que no hace nada. ¿Se entiende, no? No hace nada, ¿por qué? Ahora quiero ver si ustedes entendieron la lógica. ¿Por qué no hace nada? Porque no está definido en el server. Está solamente en el input. Y por lo mismo, ahora es cuando, dentro de este action button, en el server, voy a especificar lo siguiente. En vez de un reactive, ahora no va a ser un reactive. Voy a borrar esto o lo voy a dejar comentado. Va a ser data filtro, lo mismo. Pero ahora va a ser un evento reactivo, event reactive. ¿Por qué? Porque este evento va a depender del botón. Es decir, todo lo que suceda va a depender estrictamente del botón generar procesamiento. Y eso lo realizo a través del event reactive. Y dentro de eso tengo que expresar cuál es el evento. El evento a expresar va a ser input generar. Coma, y luego voy a especificar lo que va acá adentro. ¿Y qué va dentro de este event reactive? Lo que va dentro es básicamente esto. Creo que aquí me falta un... Ahí sí. Ahí sí.
Y ahí definí un evento reactivo. Es decir, todo lo que voy a procesar se va a realizar a partir del input general. Eso es un evento reactivo. Y ahora, fíjense que tenemos la aplicación. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque estoy haciendo depender el país del procesamiento. Y si yo ahora pongo Chile, por ejemplo, no va a pasar nada. Pero si genero el procesamiento, ahí sí se va a mostrar. Si yo ahora digo, me equivoqué, Canadá, no va a pasar nada. Tengo que generar el procesamiento. Me confirman si lograron hacer eso. Bueno, este es el 4. Ahí sí. Ah, no, 3. ¿Me confirman, por favor? Los H1 por si acaso son los títulos. H2, ya. H4, que eso es de HTML. Ya. Ya, pero ese tipo de cosas después las puedo ir aprendiendo conmigo, yo le puedo ir comentando. Me interesa que comprenda el esqueleto. Porque quizás, claro, me puede pedir, oye, pero ¿cómo generamos ahí un video? O generar un PDF con esto, o que la gente escriba ahí mismo dentro del Shiny de la página web. Sí, se puede. Entonces no sería tabla 2, usted sabe que esa sería como la tabla de pi per cápita. ¿Sí? Algo así como esta es pi per cápita. Y esta sería esperanza de vida. Sebastián, ¿puedes mandar justo eso, Yo, por favor? ¿qué necesitas? ¿El main panel solamente, este pedazo? ¿O todo? Lo último que hicimos, o sea, del ejemplo 3. Ah, ya. Gracias. No, después estos códigos usted los puede ir armando. Va a ir entendiendo lo que son los H1 y toda esa información está. Por ejemplo, en vez de un select input puede ser un checkbox input. App 4. Y con esto cerramos. Con esto cerramos el curso. Supongamos que ahora vamos a utilizar lo mismo de la app 3, pero ahora va a ser app 4. Son distintas aplicaciones. Partimos básico, básico, intermedio, 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 intermedio. App 4 es lo mismo. Es lo mismo. Pero supongamos que ahora necesitamos también seleccionar continente. Y cada vez que se selecciona un continente, por ejemplo, cambian los países. Es decir, vamos a hacer depender variables entre ellas. Porque aquí están todos, entonces la idea es que me muestre los continentes de un país respectivo. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Dentro de este select input voy a crear otro select input. ¿Sí? O,
podemos hacerlo más simple todavía. Borro este select input. Y ahora voy a crear un select input desde cero. O no, mantengamos este mismo. Este va a ser continente. Este va a ser seleccione continente. ¿Sí? Choices va a ser ahora, en vez de datos país, va a ser datos continente. Yo quiero hacer depender estas variables, continente con país. ¿Ya? Y miren lo que voy a hacer. Aquí voy a utilizar ahora otro argumento, creo que se llama UIOutput, sí, UIOutput. Y el UIOutput va a ser input país. Secas. Le voy a poner cualquier nombre. Ahora, si se dan cuenta, voy a ejecutar la 4. Y ahora tenemos continente. Pero ahora lo que quiero es hacer que el país dependa del continente. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hacer eso? Acá abajo en el server, antes de la data filtro, voy a especificar acá abajo mi output, que va a ser output input país. Y esto va a ser, y pongan atención aquí, que yo sé que no es fácil al principio entenderlo, voy a hacer depender una variable, una selección de otra. En este caso, el país lo voy a hacer depender del continente. Para eso me sirve el UIOutput. Aquí lo que voy a hacer es un render UI, select input, y el select input va a ser exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Input ID va a ser, creo que lo teníamos así, país. ¿Alguien me confirma si está escrito así? El label va a ser seleccione país. Y finalmente, las elecciones, choices. O esto lo voy a dejar acá abajo. Ahí sí, para que se vea mejor. Y choices va a ser lo mismo que teníamos, pero aquí voy a hacer la dependencia. Es decir, unique, datos país, y dentro de datos país voy a rescatar el continente cuando sea igual al input continente. Y aquí ya empezar a complicar la existencia. Va a entender la lógica inmediata, le aseguro esto. Los países dependen de los continentes a partir, por ejemplo, de un UIOutput. Fíjense lo que va a pasar. Cada vez que yo seleccione, por ejemplo, América, me va a mostrar, aquí algo está pasando, estoy teniendo un problema. ¿Cuál es el problema? Input continente. Seleccione país, input continente, ¿está así o no? A ver. Input continente, datos continente, input-país, input continente, select input, data filtro, even reactive, está bien, input generar, data filtro, input país, data filtro, ya está bien, pero el output sería input país, render, render UI, perfecto. No funciona. Input país, sí, pues está bien. País, seleccione país. Datos, puede ser esto. Ay, no, pues datos país está. Datos país, datos continente, input continente, ¿está bien? Puede ser esto, Dios mío, error mío. Ahora sí. Ya, ahí está. Fue un error mío que le puse carácter donde no tendría que haber agregado un carácter. Ya. Si yo pincho Asia, Europa, me va a mostrar todos los países europeos. A eso me refiero con dependencia. África me pone los países africanos. Si pincho Oceanía, me va a poner los países
de Oceanía. Y así sucesivamente, estoy haciendo depender una variable de otra. ¿Sí? Y eso es, en consecuencia, la introducción